Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Hoy les voy a hablar acerca de un artículo que habla de los determinantes de la tasa de cambio en Colombia. Como introducción, el artículo habla sobre la apreciación del tipo de cambio en Colombia y otras economías emergentes y las reacciones políticas que han surgido en respuesta. Se enfoca más que todo en los determinantes del tipo de cambio en Colombia. Señala que estos modelos tradicionales no logran explicar de una manera más adecuada la dinámica cambiaria a corto plazo y explican que a causa de esto se explora un enfoque que de esa microestructura de mercado, que sugiere que los factores como los órdenes de mercado y la información entre agentes pueda influir más significativamente en el tipo de cambio a corto plazo. El trabajo como tal tiene dos objetivos principales. Ofrece una comprensión más profunda de los determinantes del tipo de cambio a diferentes plazos y analiza específicamente la dinámica del tipo de cambio en Colombia, utilizando datos de alta frecuencia, encuestas y demás. Los principales hallazgos que se encontraron en la encuesta de microestructura realizada en el mercado cambiario colombiano destacan perspectivas de los agentes sobre los factores que influyen en esta tasa. Entonces, las variaciones según lo considerado fueron los determinantes de la tasa de cambio. Pues a corto plazo, las noticias internacionales, un 91.6% de los encuestados, y la especulación son los factores más relevantes, con puntuaciones de impacto de 4.9 y 4.3 respectivamente. A mediano y largo plazo, un mes o más, los fundamentales económicos como la balanza de pagos o los diferenciales de tasas de interés, que pues todo esto cobra mayor importancia, siendo percibidos como claves por un 56.3% de los encuestados. El impacto de anuncios económicos. Los anuncios locales inesperados sobre la inversión extranjera, la tasa de interés del Banco de la República y la inflación tienen un impacto muy alto sobre la tasa de cambio intradía. Es decir, que con los valores de impacto que se tomaron en esta encuesta, que oscilan entre el 4.1 y 4.3, estos mismos factores siguen siendo importantes a un mes o más. Y a nivel internacional, los anuncios sobre empleo y datos fiscales en Estados Unidos, así como el crecimiento económico en China, son vistos como de alto impacto. La intervención del Banco de la República. La intervención discrecional en el sistema CETFIC tiene un impacto alto en la tasa de cambio intradía, que tiene un valor del 4.4 aproximadamente. Esto en horizontes más largos como un año, el programa de compras diarias en el mercado spot es muy percibido como el mecanismo más relevante, aunque pues en general las intervenciones del Banco de la República tienen un impacto medio. El modelo teórico de microestructura de mercados. Esto es una versión muy simplificada del modelo de 1985 de Kylie, que es este modelo que explica cómo son los precios de los activos, específicamente de la tasa de cambio, donde determinan en los mercados con agentes que tienen diferentes niveles de información y comportamientos más estratégicos, cuáles son los principales actores, como decir, un comprador informado, un creador de mercado, que ambos son neutrales al riesgo, y también una masa de compradores no informados. El modelo, aunque asume que hay un cambio riesgoso, que sería la tasa de cambio, y un único periodo de negociación,
El comprador informado conoce el valor futuro de ese activo antes de realizar una orden, mientras que el creador de mercado solo conoce la demanda total, es decir, la suma de las órdenes de estos compradores informados y no informados. Bueno, el, las conclusiones que dan en este artículo destacan principalmente la complejidad de comprender y cuantificar los determinantes de la tasa de cambio, especialmente en el corto plazo. Es decir, que a partir de esta encuesta de microestructura y de datos de alta frecuencia en el mercado cambiario colombiano, se identifica que los determinantes de corto plazo, como las órdenes de mercado, la especulación y las noticias, difieren de los de mediano y largo plazo, donde prevalecen factores fundamentales como las tasas de interés, los términos de intercambio y todo esto. Además, uno de los hallazgos principales encontrados en este artículo es que la dinámica de la tasa de cambio intradía está vinculada a las órdenes del mercado y al nivel de liquidez. Y mientras mayor sea la liquidez, menor será ese impacto de las órdenes de la tasa de mercado. Respecto a la intervención del Banco de la República, el artículo encontró, pues en este estudio se encontró que las intervenciones mediante estas compras diarias tienen un efecto muy limitado en el nivel de la tasa de cambio, pero que pueden aumentar su volatilidad. Sin embargo, no se evaluó pues qué tan efectivo son estas intervenciones, ya que pues su objetivo principal es la acumulación de reservas. Bueno, a mí lo que me deja este estudio, esta enseñanza que me deja es que ellos subrayan qué tan complicado es comprender estos factores que influyen en la tasa de cambio, que especialmente el corto plazo no entran en dinámicas tan rápidas y volátiles como en las órdenes de mercado. Entonces esta observación es muy relevante para mí porque destaca que las fuerzas que impactan el mercado no solo son técnicas o económicas, sino también psicológicas y estratégicas. Y estas pueden variar muy drásticamente dependiendo del horizonte temporal. También me parece interesante que el estudio reconozca la importancia de los factores internacionales sobre los locales en la volatilidad del tipo de cambio. Esto refleja que pues, la creciente independencia de los mercados globales, la conclusión sobre esta intervención, todo esto influye directamente en el nivel de la tasa de cambio y que ese impacto en la volatilidad es algo que no debería pasar por alto, ya que esta volatilidad puede tener efectos secundarios no muy deseados en los mercados financieros. Entonces, el llamado que yo realizaría es como evaluar con una mayor precisión el papel de los flujos de órdenes en plazos más largos y seguir capturando las percepciones del mercado a través de encuestas de microestructura y lo que puede ofrecer más entendimiento para diferentes contextos para tener una fuerza en el mercado financiero. Muchas gracias por su atención prestada.